sobre las emociones, cómo controlar las emociones. Y hablaba yo algo hace 8 días, y no estoy hablando de cómo vencer, porque me estuve mirando en internet, y entonces dice cómo vencer, y realmente uno no puede vencer el miedo, uno no puede vencer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque las emociones en sí no son ni buenas ni malas, sino que nos afectan positivo o negativamente. Hay cosas, es como un semáforo, sí, nos sirve para dejarnos quietos, a veces para permitirnos andar. Entonces, si no tuviéramos esas emociones, entonces, por ejemplo, miramos la ira y vimos que la ira es una emoción tanto buena como mala. Si usted no se airara, no podría defenderse, por ejemplo, de alguien que la va a atacar, porque usted, si no se aira, pues deme duro y ya. Pero entonces necesita cierto nivel, digamos, de ira, de enojo en ciertos momentos para ciertas cosas, de valentía, de fuerza, y de la misma manera con cada emoción. Entonces, esta mañana vamos a mirar el miedo, cómo controlar el miedo. ¿Por qué no hablé de vencer? ¿Por qué no se puede? Sencillo. Y vamos a buscar un texto, está en Isaías capítulo 8, versículos 10 al 13. Vamos a leerlo inicialmente. Dice: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. ¿Qué tal ese texto? Bastante claro, pero vamos a profundizarlo hoy. Pero quiero, a manera de introducción, hablar del miedo, porque a veces nosotros tendemos a confundir y creemos que hay gente que es más valiente que otra, y sabe que todos tenemos miedo de algo, a todos nos da miedo algo. Ahora, hay gente que es valiente en ciertas áreas y en otras no. Yo pienso en mi infancia, por ejemplo, mi mamá tenía un negocio de veladoras y toda esa cosa, y en el cementerio de Soacha. Entonces yo me crié en los ratos libres, allá encima de las tumbas, mirando huecos, mirando cómo enterraban a la gente, mirando por la ventana de la morgue a ver cómo era que estaban los muertos allá acostados. A veces los sepultureros botaban los huesos por allá arriba de las tumbas y nos íbamos a buscar huesos, y eso era un hobby. Y entonces, en cierto sentido, para uno la muerte, pues no, pero de miedos a miedos. Yo me acuerdo una vez, en una Semana Santa, pues nos tocó guardar el negocio en la morgue, pero de noche. Era un domingo que llaman santo, ¿cierto? Y nos fuimos a guardar el negocio con un amigo, y claro, ya cementerio de noche, oscuro, entrar a la morgue y no saber dónde está el interruptor, pues eso es otro cuento, porque tocó entrar tanteando, sí, entonces si usted siente algo blandito, pues ya le da a uno como cuscús, y ahí sí ya no fuimos tan valientes. Sin embargo, pues más bien somos fuertes en eso un poquito. Hablo somos porque mis hermanos también pues se crearon en ese ambiente un poco más. Pero si yo le hablara esto a alguien, a otra persona, y le dijera camine, vamos a buscar huesos, pues obviamente me va a decir que no, le va a dar miedo, le tiemblan las piernas, etcétera, etcétera, porque la experiencia de uno no es obviamente la experiencia de otro. Y creo que eso es lo mismo que cuando va uno al Amazonas y allá ve uno los niños agarrando las culebras como si fueran los gaticos aquí en la casa. Eso significa que el miedo de unos no es el miedo de otros, pero eso implica que todos tenemos un temor a algo, o un miedo a algo. Ahora, yo no voy a hablar de las fobias, porque las fobias son un tipo de miedo, pero son un miedo ya extremo, hablemoslo así, y obviamente pues tocar el tema sería tocar un tema aparte, y no voy a hablar de las fobias como tal, porque hay gente que tiene fobia, ¿no? Ven una arañita, se desmaya, sí, se paralizan con una arañita. Entonces cuando lo lleve uno al llano a ver esas arañas tamaño familiar, pues se mueren, porque obviamente ya tienen un problema. Estaba mirando ahorita mientras cruzaba la autopista,
hay gente que le tiene fobia a las alturas, entonces no suben un puente, se desmayan encima del puente, entonces prefieren muchas veces cruzar la calle a riesgo obviamente de su vida también. El miedo no solo hace parte del ser humano, también hace parte de los animales. Si los animales no tuvieran cierto miedo, por eso se defienden. Entonces, acérquese usted a un zorrillo y si él se alerta de que usted lo va a agarrar, levanta la cola y suelta su gas. ¿Por qué? Tiene miedo, está tratando de defenderse de algo. Miremos un momento la definición. Dice, es una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad, porque hay gente que tiene miedo de cosas imaginarias, a cosas que realmente nunca pasan. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de los discípulos allá en la barca y que apenas vieron a Jesús caminando, dice, un fantasma. Entonces tenían miedo de los fantasmas. Hay algunos que les aparece la abuela, el papá, la patasola, y eso son cosas de la imaginación, o el diablo le está jugando una mala pasada, pero la gente le tiene miedo a ese tipo de cosas. Incluyamos en eso la gente que usa de agüeros, entonces no, que pasaron debajo de la escalera, entonces me va a ir mal, que me pasó un gato negro que me arañó, entonces tienen miedo de ese tipo de cosas. Y aunque el miedo es una emoción desagradable, también funciona como un medio de supervivencia, como ya lo expliqué, alertando frente a cualquier amenaza. Entonces ahí usted va por una calle y ve un callejón y usted lo piensa 2 veces antes de meterse por ahí. ¿Por qué? Porque hay cierto miedo, hay cierta angustia de pensar que si usted pasa por ahí lo pueden atracar, robar, abusar sexualmente, cualquier situación de esas. Y en ese caso usted dice, no, yo prefiero coger un taxi o darme toda la vuelta, así me demore más, no importa, pero me voy por un sitio más iluminado. Eso quiere decir que ese miedo también lo ayuda a usted a protegerlo de alguna manera. Entonces mire, hablando de las emociones, son buenas y son malas es cuando se llevan a un extremo negativo o incorrecto. Existen varios tipos de miedo. Primero, el miedo a los cambios de lugar, posición, estado, etcétera. Saben que a mucha gente le da miedo cambiar. No quieren que la vida cambie. ¿Cierto? Que uno está de niño y uno quisiera ser grande, pero cuando uno empieza a experimentar las cosas de grande, ya empieza a darle miedo. Y como decía alguien, el pasado a veces nos angustia porque nos recuerda lo que no hemos hecho. El presente nos angustia porque nos hace enfrentar cosas de la realidad que a veces no quisiéramos enfrentar. Y el futuro nos angustia porque es un cajón lleno de miedo, decía alguien. Muchos no queremos ir más allá porque no sabemos qué nos espera, ¿cierto? Y casi todo el mundo teme a lo que no conoce, a lo que no ha visto, a lo que no ha experimentado. Y en cierto sentido, digamos que yo le traigo a usted una comida que usted nunca ha visto en su vida y le digo, coma. Y sabe que muchos lo pensarían, dependiendo el aspecto de la comida, dirían, no, pero es que, ¿qué me va a dar? ¿Y por qué me va a dar eso? ¿Y dónde lo sacó? Y entonces primero tienen que tener toda una argumentación sobre el producto que van a consumir para poder realmente consumirlo, porque hasta que no sientan una confianza no lo van a hacer con libertad porque tienen cierto miedo, cierto temor. Entonces muchos tenemos miedo al cambio. Entonces, la gente que por ejemplo vive soltera en su casa, un día se va a casar y la luna de miel les produce terror. Son cambios ciertamente bruscos y aquí no solo hablamos de cambios de lugar. Entonces, por ejemplo, cuando nos toca irnos a otra ciudad donde no conocemos a nadie, etcétera, de posición. Entonces, a veces estamos en un trabajo y quedamos sin ese trabajo, sin ese empleo y quedamos ¿y ahora qué vamos a hacer? Como un limbo ahí. Y eso produce cierto miedo, porque ¿y ahora con qué voy a pagar? ¿Con qué voy a tener? ¿Qué voy a hacer? Nuevos compañeros, nuevos jefes y miedos de estado. Entonces, estoy bien y mañana estoy enfermo, tengo miedo a enfermarme, a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Alguien le da una media gripa o un dolor de cabeza y ya se vienen una cantidad de pensamientos. No falta el que llega y dice, no, mi abuelita se murió lo mismo, y entonces lo acaba de asustar porque dice, ay Dios mío, me voy a morir. Tenemos miedo a ese tipo de cosas. También hay miedos a los entornos complejos, por ejemplo, a los lugares oscuros,
desconocidos, meteorológicamente inestables, a vivir de pronto en sitios complejos, porque también nos pasa eso. Nosotros, por ejemplo, allá en Ibagué vivimos en un sitio, nos dijeron, miren, ese barrio no se meta, y a veces tocaba atravesar por ahí, no había por dónde más salir, y uno dice, va uno como mirando para todos lados a ver que no le vayan a hacer nada. También existen los miedos a las personas o animales o incluso seres imaginarios. ¿Cuánto le tienen miedo a los perros? Por ejemplo, yo experimenté mucho eso muchos años, que yo iba y veía un perrito que me hacía ojitos y yo prefería darme la vuelta por todo el barrio, porque pensar que el perro me fuera a morder. Ahora, muchos de esos miedos vienen de traumas infantiles. En mi caso fue porque de niño alguien me echó un perro y el perro me mordió aquí al lado de los testículos, casi me deja tío. Bueno, claro, eso causó un trauma porque creé un temor inconsciente y fue una lucha. Saben que créanme que aún como creyente fue una lucha, y es ahí donde vienen a veces ciertas reacciones violentas, ¿cierto? Por ejemplo, que si uno del perro le ladró, uno saca, si encontraran una piedra y le pudiera partir la piedra en la cabeza al perro, lo haría por el miedo mismo. O sea, el miedo produce ese tipo de sensaciones de ira, de adrenalina, de fuerza, o a veces de carrera, ¿sí o no? Y sale a correr uno y el perro detrás, y hasta que un día entendí que entre usted más miedo le tiene a algo, más lo persigue, y entonces fue una lucha, pero fue algo que tuve que ir aprendiendo a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque me encontré algo en la Biblia interesante. El Señor dice, vuestro temor será sobre los animales. Eso quiere decir que los animales deben temernos a nosotros y no nosotros a los animales. Me refiero a este tipo de cosas. No es que nos vamos a dar de valientes, de guapos, a hacer lo que no tenemos que hacer. Existen los miedos sociales. Por ejemplo, el miedo a la separación. Entonces hay gente que por no quedarse sola prefieren aguantarse algún guaymarón que les da golpes, que los abusa, etcétera, etcétera, porque tienen miedo a la soledad, o tienen miedo que si dicen no quiero más esto, pues la acaba de matar. Entonces hay ciertos miedos que son sociales. A veces hay gente que por esas situaciones se sostienen más por el miedo al que dirán. Ese es otro miedo social, ¿sí? Es que ¿qué me dirán? Estoy de pronto en una congregación, entonces si de pronto tengo que tomar una decisión ya definitiva y decir definitivamente yo con esto no puedo más, no lo logro solucionar, tienen más miedo ni siquiera de solucionar la situación, sino de allá en la iglesia qué me van a decir, qué me van a hacer, y si me ven, y si me juzgan, y si me echan, y mire que todos esos miedos hacen que la gente muchas veces aguante, soporte manipulación, soporte un montón de cosas. Hablando, por ejemplo, de lo que hablamos la vez pasada de los diezmos, es que si usted no diezma le cae maldición, y entonces la gente da por miedo. Es que si usted no se arrepiente va para el infierno. Pues claro, eso es correcto, está bien, pero si usted se convirtió en creyente por miedo al infierno, pues usted todavía no conoce el evangelio, porque el evangelio no es por miedo al infierno, es por miedo a Dios, y eso es diferente. Pero también es porque Dios hizo algo para salvarnos, y nosotros no podemos hacer a un lado la salvación de Dios, porque es como si Dios extendiera su mano, nos ofreciera algo y nosotros lo rechazáramos. En eso sí tendríamos que tener temor de no aceptar el regalo de Dios y dejarlo a Dios con las manos extendidas con su regalo ahí. Eso sí debe darnos temor. Pero no que, ¿usted por qué es cristiano? No, es que no quiero irme al infierno. Usted no conoce el evangelio. Hay que predicar el evangelio a una persona así. Dentro de esos miedos sociales también está el miedo al fracaso. Por ejemplo, en los niños le infunden ese miedo escolar, que si usted sacó una mala nota, entonces no va a ser nadie en la vida, que si usted no logró la nota que debe ser, entonces usted ya se quedó para trabajar en la rusa nomás, y ese tipo de miedos también infundados más bien, que afectan. También está el pánico escénico. Entonces, ¿a cuánto les da miedo pararse de pronto al frente de un grupo, exponer alguna cosa, compartir frente a un grupo alguna frase? Se paralizan, les tartamudea todo, etcétera, etcétera. Ahora,
Si usted le preguntara a cualquier buen actor de televisión, de cine, si siente miedo, sabe que todos le dirían que sí, pero precisamente eso es lo que los hace a veces valientes, que superan su miedo en un lugar como esos. Ahora, si ellos se pararan a tartamudear, pues uno diría, no, pues muy malos actores, obviamente. Y creo que esos son otros miedos que son de entender. Uno de los últimos miedos, yo solo los resumí, ¿no? Miedo a las confrontaciones. Hay gente que prefiere quedarse callada, que le digan, que le hagan y no confrontar. ¿Cuántos esposos de pronto tuvieron una situación con la esposa y prefieren quedarse callados por miedo a la cantaleta, a que la mujer le diga lo que él de pronto no quiere oír? Y sabe que muchos de esos miedos son más por cómo voy a reaccionar. A veces yo no confronto cosas o no las hablo más por el miedo a de pronto yo termine reaccionando mal, la embarro más. Entonces no, ni siquiera es que tenga miedo de ella o de decir las cosas, sino de que yo todavía no logro manejar mis sentimientos, mis emociones de una manera correcta. No sé si sea claro ese punto. Dentro de esas confrontaciones, pues obviamente a veces uno va a un banco o a una oficina del gobierno, le toman del pelo una, le toman del pelo dos, le toman del pelo tres, y la gente ahí va, porque le da miedo hablar, le da miedo decir, oiga, me está tomando el pelo, o me va a ayudar, o realmente me va a solucionar, o a qué estamos jugando, porque a veces también la gente abusa precisamente porque no se enfrentan ese tipo de temores. Existen dos tipos de reacciones al miedo. La primera, yo la titulé acción, reacción, y la segunda, acción-intención. Se las explico. La primera, la acción-reacción es correcta. Este tipo de reacción ante el miedo, pues es la normal cuando viene algo aterrador. Entonces, usted le da a un perro, pues lo normal es que usted reaccione. Por ejemplo, ¿cómo reaccionan estas personas? Con miedo. Gritos, desmayos, parálisis, es cierto, se paralizan a veces por la misma agitación, agresividad, huidas apresuradas, etcétera, etcétera. Son reacciones ante situaciones correctas, de verdad de miedo. Entonces le sacó el malo la pistola, usted salió a correr. Eso es normal, eso nunca se va a ir en ciertos sentidos, siempre va a estar ahí. Evitar no es cobardía, perfecto. También vemos entonces esta segunda, que es acción, intención. Y aquí ya no estoy hablando de una reacción a una situación verdadera de miedo, sino aquí estoy hablando de una máscara. Mucha gente esconde miedos tras de máscaras. Entonces se las voy a leer. Mucha gente esconde su miedo tras el orgullo. Entonces en ese sentido está escondiendo, ¿qué? Su miedo a perder una posición. Entonces mucha gente, como no quiere sentirse menos, en esta forma se esconde a través del orgullo. Entonces se muestra orgulloso, pero por dentro tiene miedo. También la hipocresía, que es miedo al rechazo. Entonces mucha gente actúa hipócritamente, o sea, se muestra con una cara porque no quiere mostrar la realidad de su vida, pero no la quiere mostrar porque tiene miedo. ¿Miedo a qué? A ser rechazado, a que lo vean como no quiere que lo vean. Entonces hay los valentones, o los muy fuertes, o la gente que se muestra, por ejemplo los actores. Mire que muchos de los actores, ¿por qué terminarán suicidándose? Porque muestran una cara ante la gente, pero viven otra cosa u otra realidad en su vida personal. Está también la exageración. La gente que tiende a exagerar mucho tiene miedo a la realidad, no quieren enfrentar la realidad. Se me hace acordar una vez una persona, una señora, y sale gritando en la cocina, ¡ay, una araña, una araña! Y claro, el pobre marido brinca y va a ayudarla en su defensa, y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, una araña. Cuando entra a la cocina una arañita chiquitica,
Dice, ¿pero qué? ¿La picó? ¿Le hizo algo? No, pero me hizo unos ojos, hizo una cara. ¿Sabe que hay gente que exagera demasiado en medio de esos miedos y es más unos fantasmas, unas cosas ahí? Sí, todo lo ve más grande de lo que es. ¿Sabe que hay gente que tiene miedo a su cuerpo y entonces se mira frente a un espejo y de ahí sale la bulimia y ese tipo de cosas, la anorexia? Son miedos, son cosas que están ahí, que le acomplejan, que le dañan. Vemos también la crítica. Y la crítica básicamente es un miedo a ser criticado. Esa gente que anda poniéndole apodos a todo el mundo, que anda burlándose de todo el mundo. ¿Sabe qué es la gente más miedosa del mundo? Muchos de ellos tienen el miedo a que los critiquen a ellos. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven a todo el mundo el objetivo de su burla, de sus chistes, para proteger algo de ellos. También está la incredulidad. Y la incredulidad es el miedo a ver la maldad personal. ¿Por qué hay gente que dice, es que yo soy ateo? Porque no les conviene que les digan que son pecadores. Tienen miedo porque saben que son malos, que saben que hay algo en su vida que si ellos aceptan que existe un Dios, van a tener que aceptar que son pecadores y que están muertos y que están separados de Dios eternamente y que van a ir a un infierno si no se arrepienten. Entonces muchos de ellos prefieren la incredulidad porque si les dicen la verdad o si la aceptan, van a tener que aceptar que son pecadores y que lo que la Biblia dice es verdad con respecto a su vida y a su fin eterno. También está el desánimo, que es el miedo a los cambios trascendentales. Mucha gente se desanima porque no quiere enfrentar ciertos cambios. Entonces se le acabó su empresa, se le acabó su negocio, se fue a quiebra. Listo, se acabó. ¿Pero se le acabó la vida? No, sigue viviendo. Pero mucha de esa gente entra en la depresión, pero entra en la depresión porque no quiere aceptar los cambios. Y entonces se deprime. Se le fue el marido, se le fue la esposa, se le murió un hijo. Listo, son cambios. ¿Producen tristeza? Claro, normal que haya tristeza. Pero entrar ahí a la depresión es porque tienen miedo de ¿qué? De enfrentar la realidad. Por ejemplo, conocimos un caso de una mujer, se le muere su hija y 20 años después todavía tiene la pieza de la hija, todos los días entra, le hace aseo, la barre, tiende la cama, organiza como si la hija todavía viviera. ¿Qué tiene? Miedo a enfrentar una realidad. ¿Cuál? Que murió, mamita. Ya no puede hacer nada. Bueno, estoy sin trabajo, estoy pasando una situación difícil, pero desanimarme porque tengo miedo a enfrentar la realidad. Y también existe la religiosidad. Tiene miedo a perder lo trascendente, lo que ya hablamos, por ejemplo. Es que si usted no diezma, le cae la maldición de las 7 plagas de Egipto, las 10, ¿sí? Plagas de Tutankamón, y entonces tienen un montón de miedos porque los amenazan de que si usted se va a la iglesia le pasa, de que si usted no ora le pasa, de que si usted no lee la Biblia le pasa, de que si usted no acepta a Dios le pasa, y viven más llenos de miedo y se vuelven religiosos. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que hacen el religioso básicamente las hace por el hombre y no por Dios, porque el que las hace por Dios, conociendo a Dios y conociendo la palabra de Dios, pues las va a hacer tranquilamente, porque Dios no nos obliga. Pero el que es religioso sí se siente obligado y entonces hace las cosas por miedo para que no lo vean. Entonces, yo no fumo, yo no tomo, donde la gente no me vea, pero donde no me vea, allá sí estoy haciendo y deshaciendo hipócritamente. Bueno, en la Biblia no solo se identifican este tipo de miedos, solo se los resumí porque si me pongo a hablarles de cada uno en particular nos alargamos. Pero no solo identificamos las reacciones al miedo, encontramos en la Escritura algo importante, que Dios dice, no temas. Cientos y cientos de veces, Dios todo el tiempo le está diciendo a sus hijos, a sus siervos, no temáis, no temas, no temas pueblo mío, no temas siervo mío, no temas hijo mío. ¿Por qué será? Porque el ser humano vive constantemente ¿con qué? Con miedo. Pero Dios constantemente le está diciendo al hombre, no tenga miedo. Qué interesante ese cuidado de Dios en las Escrituras. Ahora, voy a hablar de los miedos inmanejables, porque hay miedos
que se pudieran manejar, y hoy vamos a ver un poquito de eso, que es lo que nos interesa, pero hablo de los miedos inmanejables. Dice, el miedo es algo con lo que convivimos diariamente, y eso es lo que nos obliga a ¿qué? A mirar a ambos lados antes de pasar una calle, a ponerle cerradura, la llave a la puerta, a esperar que un automóvil pare antes de bajarme, porque tengo miedo de pronto que si no para, ¿qué? Me voy de narices por allá. A alejar al niño de la estufa cuando yo estoy cocinando. Son miedos correctos, porque usted no va a acostarse a dormir sin primero echar seguro a su puerta. Y alguno diría, no, pero eso quiere decir que usted no le cree a Dios. Ah, bueno, entonces quiere creerle a Dios, deje la puerta abierta a ver qué le pasa. Sencillo. Es sencillo. La Biblia describe algo, dice, si usted supiera que el ladrón va a venir, ¿usted qué hace? Usted está protegiendo su casa, su familia. Eso es algo normal de la vida. Esos son miedos inmanejables. ¿En qué sentido? Que hacen parte de nuestra vida, no los vamos a necesitar controlar. Eso le pasa hasta a los futbolistas, ¿cierto? Perdónenme, usted puede ser muy valiente, usted es futbolista, van a dar un penal, usted lo que hace es protegerse de sus partes íntimas, porque, ¿qué? Cuando le pega un balonazo allá, se le quita el miedo y se le quita todo. También existen los miedos que son inevitables, no solo inmanejables, que son producidos, por ejemplo, por un atraco. Entonces usted puede ser muy cristiano, tener toda la fe del mundo, ser el hombre más valiente, pero créanme que a la hora que lo vayan a atracar a usted se le olvida que usted es valiente, que usted es cristiano, se le olvida todo. ¿Sí? Les contaba lo que nos pasó con mi esposa, qué día, ella se puso a orar, y yo mientras tanto estaba pensando, yo este desgraciado, donde me robe la plata, alguna vaina hacemos, pero yo no me dejo robar. Con esa necesidad y acabamos de reclamar la platica y no, yo no era que no tuviera miedo, pero se me olvidó Dios y se me olvidó todo, porque cuando uno está con miedo, créanme que a usted le olvida cualquier cosa. No, ahí dándonos de santurrones a decir que es que nos dio miedo y entonces pensamos en Dios y descendió la gloria y los ángeles bajaron y arreglaron el problema. No, eso no sucede de esa manera. Ahora hay algunos que sí, de pronto puede ser que Dios les da la valentía y entonces le paran al ladrón y le dicen en el nombre de Jesús se va, y el pobre ladrón sale asustado por la cara del creyente o alguna cosa pasó, cayó un rayo y los asustó y se fueron. Amén por esos hermanos y esos testimonios, pero créanme que la mayoría de nosotros en un momento de miedo también queremos correr, en un momento de miedo también queremos a veces gritar, a veces temblamos, ¿cierto? Estamos por la calle, alguien nos asusta de broma y nos da miedo, ¿sí? Algunos nos da ira, ¿cierto? Hay otros que reaccionan de otra manera, ¿no? ¿Sabes? Le pusieron el golpe ahí al chistosín. Bueno, no faltan los que se los ganan, ¿no? Este tipo de miedos que estoy hablando, que son inmanejables e inevitables, nos protegen. Algunos paralizan nuestra capacidad física. ¿Sabe que en cierto sentido a veces nos protegen? ¿En qué punto? Que si usted de pronto se fue a defender, el otro sacó el arma pero a veces usted se paralizó y usted no sabe ni por qué. Usted tal vez siempre se defiende y siempre le da el puño al otro para defenderse del ladrón, pero esta vez se paralizó, pero usted no sabe si eso lo libró a usted que lo mataran o algo otra cosa, porque Dios también nos guarda. La Biblia dice que Saúl fue a enclavar a David en la pared, y David era un valiente, acababa de matar a un gigante. ¿Qué hubiera podido hacer? Ay, pues qué, máteme. ¿Y qué hubiera pasado? Pues perdónenme, pero ahí que hubiera quedado de cuadro colgado en la pared, mijo, porque por no defenderse, por no correr, por no huir. Pues mire que a veces es importante correr, a veces es importante huir. Génesis 9, 1 al 2, se los voy a leer, que habla de este tipo de miedo que es normal. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicad, llenen la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Dios puso ¿qué? Miedo en los animales, pero también puso miedo en el hombre. Entonces el hombre empezó a temerle al animal y el animal empezó a temerle al hombre. ¿Para qué puso Dios eso? Para proteger
tanto al animal de la extinción, porque si no el ser humano, perdón la expresión, se tragan los animales rápido y después no dejan nada de comida y los extinguen rápido porque la maldad del hombre es terrible, pero también puso miedo en los animales, y si no, los animales carnívoros ven al hombre y también se los comen, y entonces tendríamos un caos. Entonces mire que el mutuo temor que Dios puso protege la humanidad y protege los animales también. Ahora quiero hacer una aclaración para entrar ya como en nuestro punto. De la manera que un niño no supera su miedo a caerse, entonces está el niño aprendiendo a caminar. Si él no supera su miedo a caerse, va a quedar inhabilitado de caminar y terminará dependiendo de otros para poder hacerlo. Entonces el niño tiene que superar, sí, le dolió, pero párese, mijo, y siga caminando. De la misma manera, este tema no pretende promover la desensibilización, o sea, no, la idea no es que como vamos a controlar el miedo, entonces ahora vamos a ser los supervalientes. No, porque hay ciertos sentidos protectores en nuestra naturaleza que nunca se van a ir. Entonces lo que pretende el tema de hoy es superar los temores aprendidos, infundados o imaginarios, que paralizan nuestro crecimiento personal. Entonces ahí sí ya entramos en materia en este punto. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que muchos de los seres humanos no logramos, y no logramos porque tenemos miedos. Tengo miedo al matrimonio, no me caso. Tengo miedo a la soltería y entonces busco novio, busco novia en cualquier lado porque tengo miedo a la soltería o a la soledad. Me da miedo las entrevistas de trabajo y entonces, bueno, nunca consigo trabajo porque tengo miedo a hablar delante de alguien o a que un psicólogo me examine. Y entonces hay ciertos miedos que paralizan nuestro crecimiento. Hay ciertas cosas que no logramos por cobardía y hay cosas que pudiéramos lograr, muy grandes. Entonces nos da miedo ya de pronto pagar un arriendo, nos da miedo meternos en una deuda para una casa, qué sé yo. Hay ciertas cosas que paralizan nuestro crecimiento personal y es de ese tipo de miedo que hoy pues vamos a hablar. Entonces ya les hice una descripción del miedo en rasgos más sociales, psicológicos, normales, definiciones, pero leímos un texto inicial y entonces en base a ese texto inicial voy a hablar de 4 puntos que nos van a permitir controlar el miedo. Resulta que desde el capítulo 7 de Isaías vienen 2 enemigos de Judá y amenazan a Acaz. Acaz es uno de los peores reyes de Judá que existen. Quieren venir a destruir y a dañar a Judá. Y Acaz está que le tiembla todo. Y el pueblo está que le tiembla todo. Porque se aliaron 2 enemigos. Rezín y el otro es Israel. Recuerden que Israel y Judá se dividieron, entonces Israel se unió con otro enemigo para venir a conquistar Judá. Entonces es como si a usted viniera a atacarlo su propio hermano, su propia familia. Usted ya lo piensa 2 veces para darle un golpe a su familiar. Usted para darle un golpe a un extraño para defenderse es una cosa, pero darle un golpe a un familiar es otra cosa, porque hay cierto afecto, hay cierta entrega. Entonces aquí pues obviamente hay un miedo porque enfrentarse con Israel, el Dios de Israel es el mismo Dios suyo, entonces eso produce una mayor tensión. Ahora en el capítulo 7, versículos 4 al 7 dice lo siguiente: y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Entonces, ¿qué quieren venir a hacer esos enemigos? Aterrorizarlos. ¿Y cómo está allá Acaz y el pueblo? Dice, repósate y no temas ni se turbe su corazón. ¿Cómo tiene el corazón?
está ya pensando, ¿qué tiene? Miedo, extremo miedo. Pero Dios le dice, pero no subsistirá y no será. Mire la misericordia de Dios, que este rey idólatra, él fue el que sacrificó a su hijo en el fuego para ofrecérselo a Moloch. Entonces, era una mala persona, pero Dios está que cuidándolo porque hace parte de su pueblo, porque es el rey de su pueblo. Entonces, mire la misericordia de Dios. No merece que lo cuiden, no merece que lo ayuden, pero Dios lo va a ayudar. Y lo primero que le dice es, no temas, no tengas miedo. Luego de estas palabras no merecidas de aliento, porque Dios está realmente tratando de darle aliento, le indica cuál es la condición para mantenerse a salvo, él y su pueblo. Versículo 9. Mire lo que dice. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces, al parecer por la incredulidad que el Señor ve en este personaje, le da una oportunidad y le dice, pide una señal. Pero ¿sabe qué hace él? No la pide. Porque Dios le está diciendo, pídame una señal. ¿Saben que cuando uno está en extremo miedo, que le den una señal de que todo va a salir bien, pues le fortalecería? Pero ¿cómo está este rey de incrédulo, de mal con Dios, que Dios le dice, bueno, pídeme una señal, y el rey solapadamente ahí religioso, no, yo no tiento a Dios, ay sí, ahí salió santo el tipo. Versículos 10 al 12. Dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba de lo alto. Y respondió Acaz, no pediré señal y no tentaré a Jehová. O sea, Dios mismo le está diciendo que pida señal y ahí tampoco. Mire que muchas veces nosotros en medio de un miedo, Dios viene a querer ayudarnos, fortalecernos, y muchos de nosotros preferimos seguir en el miedo que enfrentarlo. Dios le está dando aquí la oportunidad de fortalecer su fe para poder enfrentar. ¿Por qué? Porque lo que nos va a permitir vencer el miedo es la fe. Porque sin fe usted no vence ningún miedo, ninguno. Y Dios está tratando de fortalecer a través de una señal para que el pueblo se sienta tranquilo, ¿no? Pues Dios me mostró esto y me dijo esto y pasó lo que le dije a Dios, y se fortalece para vencer sus miedos. Negándose de manera solapada, Acaz, Dios misericordioso, da un paso para fortalecer la fe endeble del pueblo y su rey. ¿Y sabe qué hace Dios? Dice, como usted no quiso pedir señal, entonces le voy a dar una señal. O sea, Dios definitivamente no ha cambiado de opinión, le va a dar una señal. Pero esta vez ya la señal no va a ser ni siquiera solo para sus días, aunque sí pasan sus días, no me puedo meter ahí en esa parte histórica ahorita. Pasa después, pero pónganle cuidado a la señal. Versículos 14 y saltamos al 17 hasta el 20. La señal que Dios les da, dice, la Virgen va a concebir. ¿Y qué va a concebir? Un niño. ¿Y cómo se va a llamar el niño? Emanuel. Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Cómo les parece esa señal? Porque si usted tiene miedo, ¿qué es lo que más le fortalecería a usted? Saber que Dios está con usted. Si Dios está con usted, ¿qué miedo puede tener? Entonces Dios les está diciendo, mire, a pesar de que ustedes un poco de pecadores están haciendo y deshaciendo con ese rey como lo tienen de malo, sin embargo Dios dice, yo voy a estar con ustedes y voy a hacerle a ese par de reyes, y ahí hay una lista de cosas que les va a suceder a ese par de reyes. O sea, Dios se va a encargar del asunto que le está produciendo a Acaz y al pueblo miedo. Pues mire que nosotros necesitamos aprender a descansar en Dios precisamente cuando tenemos miedos, en que Dios puede actuar y hacer lo que nosotros no podemos. ¿Sabe que esto sería una muy buena razón para no tener miedo? Que Dios diga, yo estoy con ustedes. Eso ya nos debiera liberar, no digo que en el 100%, pero al menos en un 90%, de muchos de los miedos que tenemos, de enfrentar cosas, de hacer cosas, de lograr cosas, de avanzar en nuestra vida, en lo que Dios quiere que lo hagamos. Lucas 12,
32 al 34. Estas frases las dio Emanuel. ¿Saben quién es Emanuel, no? Jesús, el Cristo. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sabe que cuando estamos en Dios, hablando de esto, y cuando sembramos en Dios, cuando hacemos tesoro en Dios, quiere decir que nos refugiamos en Dios, nos resguardamos en Dios? Ahora eso no quiere decir que no nos vayan a atracar por ahí de vez en cuando, que nos vaya a pasar alguna situación. No, eso no significa eso. Quiere decir que nuestro corazón está confiado en Él. Mire que, imagínese usted una vida sin ladrones, sin cosas que destruyan lo que nosotros hacemos. Eso es lo que Dios nos promete si confiamos en Él. En el capítulo 8, Dios habla a los enemigos de Judá y les advierte sobre los juicios que les van a venir. Eso ya lo hablamos. Pero en el versículo 10 y 13, que fue los que leímos como base, el profeta parece tomar la palabra, él, y empieza a resumir las razones por las cuales no tener miedo. Entonces vamos a leer, dice: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces vamos a mirar las 4 cosas con las cuales vamos a lograr controlar el miedo. Primera, asegúrese de estar del lado correcto. Versículo 10, dice: porque Dios está con nosotros. Mire esa frase, piénselo. Dios está conmigo. ¿De qué puede temer usted si Dios está de su lado? Si usted conoce a ese Dios. Ahora eso me indica algo, que realmente pueden llegar a vencer o a controlar más bien el miedo son los creyentes. Mire que cada una de las emociones que hemos estado viendo cómo controlarlas, realmente los creyentes podemos llevar la ventaja sobre aquellos que no lo son, porque el que no tiene a Dios va a estar temiendo de todo. La Biblia dice lo siguiente: lo que el impío teme, eso le viene. La gente vive llena de zozobras, de miedos. Dígame si cosas tan absurdas como, por ejemplo, no tener para un regalo de Navidad no le produce miedo a alguien. Frustración, angustia, preocupación. Los creyentes no andamos frescos de la lechuga, que no tenemos esos complejos, porque hemos aprendido a superar muchas de estas cosas. Dios quiere que seamos un pueblo temido. Estamos hablando de este punto de saber que estamos del lado correcto. Entonces, si pudiéramos resumirlo, lo primero que necesitamos hacer es tener a Dios de nuestro lado. ¿Cómo lo podemos hacer? La Biblia dice que Emanuel, Dios con nosotros, vino, y todos los que le recibieron, los que creyeron en Él, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Quiere decir que si usted le ha entregado su vida a Cristo, si usted ha permitido que Cristo venga a gobernar su vida, usted está ahora del lado correcto. Y eso ya le da a usted la ventaja sobre el miedo. Sin embargo, hay algo interesante en el hecho de estar del lado de Dios. Y es que Dios quiere que nosotros, póngale cuidado a eso, seamos un pueblo temido. Quiere decir que los pueblos le temen a los creyentes. Por eso existe persecución contra el cristianismo, porque el mundo le teme a los creyentes, porque el creyente puede demandar el pecado, porque la Biblia dice que los creyentes podemos juzgar el pecado del mundo, podemos hacerlo, por eso nos temen. Porque será que cuando se endemonea a alguien, ¿a quién llama? A un creyente, a un cristiano, porque ahí sí no son valientes. Se ven las películas de terror y ven El Exorcista y toda la cosa, pero ellos ninguno de esos se le rebota un demonio y se va a ir a sacarlo. ¿Por qué? Porque les hace cuscús. Pero el creyente, perdóname, uno se para en el nombre de Jesús, echa fuera el demonio. ¿Quién tiene más miedo? ¿Por qué ellos temen? Porque
saben que hay cositas que tienen que arreglar de sus vidas. Deuteronomio 2:25 dice lo siguiente: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo. Dice, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. ¿Quién debe tener miedo a quién? ¿Sabe que como creyentes por eso no debiéramos tener miedo de cosas? La gente, los impíos, el pecador viene a meterse con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está de nuestro lado. Dice también Miqueas 7:14 al 17. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Sabe que mientras viene un juicio, el creyente que conoce la palabra de Dios, que conoce a Dios, va a estar tranquilo, va a estar firme en Dios? Pero las naciones, ¿qué van a hacer? Dice que van a esconderse en sus cuevas, van a temblar, van a tratar de escapar. El creyente no. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿No le parece eso especial? Saber que en usted hay una autoridad, saber que en usted hay algo de Dios diferente a lo que el mundo tiene. Y por eso los creyentes no debiéramos temer, ni temer a la enfermedad, ni temer a la muerte, ni temer a lo que los hombres temen. Todo el mundo anda pendiente, se va a acabar el mundo. Para el creyente se acaba el mundo, pasamos a una eternidad. Al contrario, estamos clamando que se acabe rápido. Porque dice la Escritura, la Iglesia y el Espíritu Santo están diciendo, ven Señor Jesús. Anhelamos que se acabe más bien rápido. El resto quieren vivir en su pecado como quieran vivir. Su problema. De nosotros anhelamos la patria celestial. Por eso no tenemos miedo de lo que pase aquí. Amén. Dios quiere manifestar su gracia por medio de su pueblo. Isaías 62 al 3. Dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Entonces va a venir un tiempo de dificultades. Mas sobre ti, sobre el pueblo de Dios, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Lo mismo que acabo de decir, ¿cierto? Mientras todo el mundo va a estar corriendo, huyendo, preocupado, los creyentes vamos a estar fortalecidos, confiados en Dios. No que no pasemos las dificultades, no que no vengan momentos de conflicto, porque todos los tenemos. Pero vamos a tener siempre a Dios de nuestro lado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el creyente puede vencer? Y entonces quiero que busquen ese texto porque se lo vamos a leer todos. Primera de Juan 4, 18 al 19. ¿Qué hace diferente al creyente? ¿Qué hace la diferencia para que nosotros no temamos como las naciones temen? Dice, en el amor no hay temor. ¿Qué no hay en el amor? Temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué hace el amor de Dios en nosotros? Lo primero que el amor de Dios logra en el creyente es echar fuera el temor. ¿Cuál temor? El temor a la ira de Dios. Porque el primer problema que tenemos no es con el ser humano, ni con el diablo, ni con el infierno. Es con Dios. Pero si yo estoy a paz con Dios, el amor ¿qué hace? Echa fuera ese temor, porque ya no tengo miedo de Dios, de la condenación, de la ira de Dios. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que la persona que todavía anda con miedos y miedos y miedos, hay un pequeño detalle, todavía no ha entendido el Evangelio. Pero cuando usted tiene el Evangelio, eso quiere decir que ha ido siendo perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién no ha sido perfeccionado en el amor? El que no ha recibido ese amor de Dios. Porque una cosa es saber que Dios nos ama y otra cosa es recibir ese amor como una verdad en nuestra vida. Y el que lo recibe como una verdad en su vida no tiene temor. Yo me preguntaba esta mañana por qué antiguamente los mártires dieron sus vidas
los amarraban a un palo. En el tiempo de la Inquisición, los católicos amarraban al creyente a un palo, le ponían leña abajo y prendían el fogón, y los creyentes cantaban mientras los quemaban vivos y alababan a Dios, como cantamos esta mañana cantando. ¿Por qué logran hacer eso? ¿Sabe? Aquí está la respuesta. Entienden el amor de Dios, entienden que este cuerpo se acaba, pero el alma permanece en Dios. Que perdóneme, a usted que le quiten la ropa es una cosa y que le quiten la vida es otra. Si le quitan la ropa, usted consigue otra y ya, pero que le quiten la vida es otra cosa, ¿cierto? Mire que es más valiosa una cosa que la otra. Y entonces quien valora la vida eterna no tiene miedo a lo que pasa en esta vida terrena. Ahora, ya vimos ese punto de Dios con nosotros sobre Emanuel, y es la promesa que Dios les da. Ya leímos el texto de Lucas 12:32 al 34, donde él le dice: no temáis, manada pequeña. Porque los creyentes, cuando vemos en el mundo, que es una gran cantidad por la cantidad demográfica que hay, realmente la iglesia como tal no es una iglesia grande, la iglesia es pequeña, es una manada pequeña, pero no teme. El resto viven con miedo, tienen miedo de quedarse sin plata, tienen miedo de enfermarse, de no estar a la moda, pero el creyente, el verdadero creyente, no tiene miedo de eso. Segundo, aprenda a obedecer a Dios. Mire lo que dice allá en el versículo 11 de nuestro texto de Isaías. Dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. ¿Saben por qué Acaz y el pueblo de Judá estaban temerosos? Porque estaban andando igual que los otros. Y eso hacía que Dios pareciera que no estaba con ellos cuidándolos. ¿Sabe que cuando la gente tiene rabo de paja, no se acerca a la candela? Y entonces ellos estaban pecando, desobedeciendo, y entonces ellos sabían que si ellos desobedecían, ¿qué hacía Dios? Les daba la espalda. Pero mire que aquí ellos creían que Dios les estaba dando la espalda, pero ¿qué estaba haciendo Dios a pesar de todo el pecado que tenían? Los seguía ¿qué? Cuidando. Entonces la gente que más tiene miedo es la que está pecando, porque la persona que está pecando se siente que Dios, ¿qué va a hacer? La va a dejar, y antes le va a permitir que le pase de todo, y a veces Dios lo permite, y amén porque Dios lo permite, pero creo que este es un punto que es muy importante entenderlo. Génesis 3, 8 al 11, mire la raíz del miedo. Acaban de pecar Adán y Eva. Dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, ¿qué produce el miedo? ¿Ganas de qué? De esconderse. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: y tu voz en el huerto, y tuve miedo. ¿De dónde sale el miedo? ¿Sabe que el creyente que obedece a Dios no va a tener miedo? Porque está haciendo lo que Dios le manda. Así que yo podría pensar que la raíz del miedo es el pecado, punto. No tiene otra. Y hablo de este miedo que nos impide superarnos como personas. Sin embargo, hay algo interesante con el miedo. En este caso, el miedo le sirve a Dios. Vamos a leer Juan 3:20. ¿Y sabe para qué le sirve a Dios el miedo? Para advertir al hombre de su condición pecaminosa. Si el hombre no tuviera miedo, el hombre seguiría pecando descaradamente. Su merced le dice al niño: no se coma las galletas que están encima de la nevera. ¿Él por qué lo piensa? Porque le da miedo, ¿qué? De que lo castigue. Eso quiere decir que el miedo que está haciendo en el niño lo está protegiendo de un castigo. ¿Sí es claro ese punto? De la misma manera Dios usa el miedo en el ser humano. Ahora, digamos que el niño se comió las galletas, ahora tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque sabe que hizo lo malo y que lo merece. Sabe que se merece algo. De la misma manera el ser humano por eso tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe lo que le corre pierna arriba. Mire lo que dice Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quiere decir que el que peca le gusta pecar ¿dónde?
a oscuras, a escondidas, donde no lo vean. ¿Por qué? Porque tiene miedo de qué. Porque si viene a la luz, le va a tocar admitir que pecó, que la embarró, que está mal, que merece castigo, que merece un juicio. Entonces mire cómo Dios usa el miedo para traernos hacia Él. Y no el miedo a Él. Mire que en este caso está hablando del miedo de qué, de nuestras acciones, las consecuencias de nuestras malas decisiones. El creyente que obedece a Dios tendrá plena tranquilidad en su alma. Mateo 6, 26 al 28. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Entonces usted puede esconderse, como decía Terminator, puedes correr, pero no esconder. Y entonces usted puede correr todo lo que quiera, pero de Dios no se esconde. Dice, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos temer? A Dios. Tercer punto. ¿Cómo controlar el miedo? No oiga voces extrañas. Leamos allá el versículo 12. Dice la Escritura, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Saben lo que es la conspiración, cierto? Que empiezan a hablar cosas. Es que mire qué va a pasar, es que mire qué sucede. Cuando hablamos de conspiración, hablamos de que todo enemigo que quiere producir miedo en uno, amedrenta usando ¿qué? Ideas. ¿Sabe que todo el miedo arranca por una idea? Si a usted le dicen, mire, por acá no se meta, que por aquí la atracan, la roban, la matan, pues usted ya le dieron una idea. Puede que sea hasta mentira, pero esa idea grabada en su mente ya hace que usted tenga cierto miedo, cierta angustia, inclusive si le toca obligatoriamente pasar por ahí. ¿Se acuerdan de la infancia de uno? Tenían una maña las abuelas, ay Dios mío, ¿qué es que si se porta mal, se lo traga el coco? Y entonces crecimos todos con miedo al coco, y esta es la hora que nada, que encontramos, bueno, el pan coco sí, pero el resto del coco se lo carga el del costal. Crecimos con una cantidad de pensamientos, de miedos imaginarios. ¿Saben que el pueblo de Dios vivió ciertas amenazas? Por ejemplo, allá en Segunda de Crónicas 32, 17 al 18, nos habla de que un pueblo vino contra un rey y los amenazó y mandó cartas, y entonces cuando leyeron las cartas les dio miedo, pero dice que el rey presentó esas cartas ante Dios y dijo, Dios, mire las amenazas de ese pueblo. O sea, tenía miedo, pero presentó su miedo ¿a quién? A Dios. Le dijo, Señor, mira, tengo miedo de esto, me están amenazando con esto. ¿Sabe que eso debiéramos nosotros hacer? En vez de quedarnos ahí leyendo la carta 20 veces hasta que ya nos tiembla todo el miedo, pues más bien se la leemos a Dios y le decimos, Dios, mira, me amenazaron con esto, me dijeron esto, y su miedo desaparecería mucho más fácil. También no solo a veces vienen amenazas con palabras, a veces que producen miedo, sino también hay personas que nos producen miedo. Allá en Primera de Samuel 17, 10 al 11 nos habla del gigante Goliat, y dice que el pueblo de Israel estaba atemorizado. ¿Sabe cómo estaban? Detrás de las barracas, así todos escondiditos, comiéndose los quesos que les mandó el papá de David. ¿Sí? Allá tragando quesitos, comiendo quesito y pancito, mientras el Goliat estaba que los amenazaba. Comer con miedo, eso es malo, no coman con miedo, les puede dar úlcera. Hay personas que nos atemorizan, ¿cierto? Hay gente que aprendió, en vez de sentir cierto respeto por su papá, por su mamá, es más el miedo que les tuvieron, ¿cierto? Tuvimos miedo de abrazar a nuestro papá. Muchas veces tuvimos miedo de decirle al papá, no, es que no estoy de acuerdo, papá, porque eso era terrible. Hay personas que nos atemorizan, ¿cierto? Hay gente que cuando va a un empleo
le tiene miedo al dueño, al dueño de la empresa, al jefe personal, al psicólogo que tienen que, al médico, como que, bueno, ahí hablamos de miedos muchas veces infundados, otras veces traumáticos. Por ejemplo, el miedo al odontólogo, necesito vencer ese miedo, oren por mí. Voy a aplicar estos puntos con ese asunto. Ahora, no solo hay personas atemorizantes, hay leyes atemorizantes. Daniel 3:13 al 15 nos dice que el rey Nabucodonosor hace una estatua y les dice a todos, tienen que postrarse ante la estatua, y se paran 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, y le dicen, qué pena, rey, pero nosotros no nos le postramos a su... pero es que los mato. Pues mátenos, porque no nos le postramos ante su ídolo. ¿Pero por qué? Y entonces ellos dicen, porque nosotros adoramos al Dios de los cielos, y Él nos defenderá, y aún si no nos defendiera, seguiremos creyendo en Él. O sea, así Dios nos deje matar, seguimos confiando en Dios. Miren que no es un asunto de que confiar en Dios es que solo nos va a salir todo bien. No, nos puede salir mal. Pero si es la voluntad de Dios, estamos dispuestos a la voluntad de Dios. Pues mire que van a venir tiempos en que nos van a decir, bueno, o cristiano o ¿qué quiere? Y entonces ya, si el creyente tiene miedo, se pierde. Mire que en esos 3 casos mencionados, el rey Ezequías ora a Dios y confía. David se levanta con valentía. Y estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, también confiesan su fe. Cuando usted tiene fe, usted no oye voces extrañas. Mire lo que dice Hebreos 11:33 al 34. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué se requiere para eso? Fe. Mire que con fe podemos lograr vencer nuestros temores. Daniel 11:32 dice lo siguiente, el último párrafo: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mire que el creyente no tiene miedo en ese punto. Y cuarto, y es nuestro último punto, tema a Dios sobre todas las cosas. Mire que en un sentido ha estado repetitivo ese punto, pero quiero enfatizarlo un poquito. El versículo 13 de nuestro texto inicial dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. El texto habla solito, ¿sí o no? ¿A quién se debe temer? A Dios. Eso implica que no debemos tomar el miedo o el temor a Dios como algo liviano o algo a la ligera. Eso es algo serio. Tristemente, dentro de nuestro ámbito evangélico nos enseñaron, y me incluyo yo ahí, no, es que a Dios hay que tenerle un temor reverente. Temor reverente es como cierto, como que sí le tengo miedo y no le tengo miedo, como algo religioso. Pero aquí la Biblia me está diciendo algo, ¿qué? Que a Dios debo tenerle miedo. Ahora, no quiere decir que yo no me acerque con confianza ante Él. La Biblia dice que puedo hacerlo, pero tengo que tener miedo de fallarle, tengo que tener miedo de pecar contra Él, tengo que tener miedo de ofenderlo, porque Dios no es un juego. Pero nos enseñaron ese temor reverente, entonces como que sí le temo y no le temo, porque es que así suena más lindo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios es un Dios temible. Allá el Salmo 76, 7 al 12. Dice: tú, temible eres tú. Esa expresión está refiriéndose a Dios. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. O sea, ¿cómo quedó la tierra? Paralizada del miedo por la ira de Dios. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Quiere decir que cuando Dios se aire, el resto de las iras van a parecer
un parque de diversiones. Los que dicen ser valientes y toda cosa, se les va a arrugar todo el miedo. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que estáis alrededor de él traigan ofrendas al temible. ¿Cómo es el nombre de Dios? Temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Mire que nosotros le tenemos miedo cuando viene el político, cuando viene el fulano famoso. Pero ¿sabe? Dice que Dios los hará a ellos temblar. Quiere decir que Dios es más temible que ellos. Salmos 26, 1 al 5. El salmista le dice a Dios, júzgame. Porque cuando nosotros no tenemos temor, porque estamos a paz con Dios, podemos decirle a Dios que obre en nuestra vida lo que Él necesite hacer. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado y he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. O sea, mire que en ese sentido Él no ha temido es que obedecer a Dios. Yo no debo temer en obedecer a Dios. Debo temer cuando lo desobedezco, eso sí. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Yo lo resumiría con un proverbio popular. El que nada debe, nada teme. Si estamos a paz con Dios, concluyo. Controle sus miedos teniendo a Dios de su lado, haciendo lo que Dios le manda, oyendo la palabra de Dios y haciendo de Dios su único temor. Porque si usted no le teme a Dios, en el sentido de que si usted está a paz con Dios, ¿a quién más le puede temer? Mire que me pareció importantísimo ver el tema desde esa óptica, porque tal vez uno pensaría, no, pues para vencer el miedo cierre los ojos, o como mirábamos lo de la ira, ¿no? Si va a vencer la ira, entonces tome aire y cuente hasta 10. No, pues uno con la piedra afuera ni aire ni cuenta hasta dónde. Eso es absurdo, son técnicas humanas, eso no tiene nada que ver con esto. De la misma manera aquí, con respecto al miedo, pudiera buscar un poco de técnicas que no, estoy mirando la palabra de Dios y la palabra de Dios me da un resumen importante. Si temo a Dios y estoy en paz con Él, no tengo que temer a nadie ni a nada más. Les voy a leer aquí una historia. Dice así: Dios manda a empujar la roca. Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Una roca muy grande. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió por muchos años, día tras día. Desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas, y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. El hombre empezó a sentirse frustrado. Satanás decidió entrar en juego, trayendo pensamientos a su mente. Has estado empujando esta roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dio al hombre la impresión de que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. Satanás le dijo: ¿por qué esforzarse todo el día en esta tarea imposible? Haz solo un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio, he empleado todas mis fuerzas para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión y ternura: querido amigo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas, y lo has hecho. Nunca te dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero en realidad fracasaste. Y mírate ahora. Tus brazos son más fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto
duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era empujar y confiar en mí. Y eso es lo que has conseguido. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca. Algunas veces, y es como la conclusión, ¿cierto? Escuchamos la palabra del Señor y tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar su voluntad, cuando en realidad Dios solo nos pide que confiemos en Él. Debemos ejercitar nuestra fe, pero conscientes de que es Dios quien al final va a mover la roca. Cuando todo parezca ir mal, solo empuje. Cuando esté agotado, empuje. Cuando la gente no se comporte de la manera que a usted le parece que debe hacerlo, empuje. Cuando la gente simplemente no lo comprende, empuje. Cuando se sienta agotado y sin fuerzas, empuje. Resumo ese empuje, confíe. En los momentos difíciles, pídale ayuda al Señor, eleve una oración a Cristo, para que ilumine su mente y guíe sus pasos, entregue sus miedos al Señor, pídale con una oración que Jesús le ayude a encontrar el camino que le conduce hacia Él. Dios nos manda a empujar la roca, es decir, a amar, a hacer las cosas bien. No nos pide que convirtamos a las personas, eso depende de Él y de cada uno. Así que yo lo resumiría con otra frase popular, que es la siguiente: lo que no te mata, te hace más fuerte. Creo que de alguna manera muchos de nosotros simplemente, en vez de enfrentar nuestros miedos, corremos, nos acobardamos. Pero Dios nos dice que seamos valientes, que nos esforcemos. Pero no vamos a ser valientes mientras tengamos guardados en nuestro corazón. No vamos a ser valientes mientras no confiemos en Él. Y Dios espera que lo hagamos. Porque a veces nos imaginamos que lo que Dios quiere es otra cosa, como veíamos de pronto en la historia. A veces creemos que Dios quiere es que movamos las montañas. Dios no nos manda a mover montañas. Ningún hombre ha podido mover una montaña. Pero dice que a la voz de su reprensión, los montes tiemblan y se desvanecen y se traspasan. Dios sí las puede mover. Hay ciertas cosas que nosotros no logramos, pero Dios las va a lograr por nosotros. Pero lo que Dios quiere es ganar en nosotros, que confiemos, que nos fortalezcamos en Él y no tengamos miedo. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar.